En la clase de hoy vamos a ver un tema que se llama sucesiones y vamos a empezar con sucesiones sencillas. Bien, vamos a empezar con la primera, que es 2, 4, 6, 8, 10 y así continúa. Bien, en este caso, en esta sucesión podemos observar que va de 2 en 2, es decir, que va aumentando cada 2, o la diferencia entre cada número y el que sigue es de 2. Entonces aquí vemos que la diferencia es 2 o el aumento es 2. Igual aquí la diferencia es 2, 2 y 2. Bien, entonces como vemos que va aumentando de 2 en 2 o la diferencia es 2, como lo marca aquí, entonces la sucesión la podemos escribir como 2x. Entonces, aquí lo que vamos a escribir también es que el 2 ocupa la primera posición, el 4 es la segunda posición, el 6 es la tercera posición, el 8 es la cuarta posición, el 10 es la quinta posición y así sucesivamente. Y que además entonces esta X va a representar las posiciones. Va a representar las posiciones. ¿Qué quiere decir? Entonces, la posición 1 la sustituimos aquí en la X, sería 1 por 2 y me da este 2 de aquí. Posición 2, que es el valor de X, entonces 2 por 2 es 4 y me da el siguiente número de la sucesión. Posición 3 la sustituyo aquí en esta X, 3 por 2 son 6, me da la tercera posición. Posición 4 lo sustituyo aquí en X, sería 4 por 2 es 8 y me da la cuarta posición. Quinta posición lo sustituyo aquí en X, sería 5 por 2 son 10, me da la quinta posición y así sucesivamente. De tal manera que si yo quiero calcular qué número va a ocupar la posición número 15, entonces recuerda que X es la posición. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 15 y esto es igual a 30. Quiere decir que si esto continúa, la posición número 15 de esta sucesión la va a ocupar el número 30. Bien, por ejemplo, también si tenemos 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente, entonces también podemos ver que el aumento o la diferencia entre cada número es de 3. Entonces la diferencia aquí es 3, 3, la diferencia en cada uno de ellos es 3. Entonces como la diferencia es 3, entonces nuestra sucesión la escribimos como 3x. Entonces recuerda, igual que en el anterior, es primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así sucesivamente. Entonces, para ir comprobando, vamos a y además, bueno, recuerda que las posiciones aquí las representa la X. Entonces, para ir comprobando, sustituimos estas posiciones en la X y sería primera posición, posición 1, la sustituimos aquí en X, sería 1 por 3 es 3. Segunda posición la sustituimos en X, sería 2 por 3 es 6, y aquí nos da el siguiente valor de la segunda posición. Posición número 3 lo sustituimos aquí en X, 3 por 3 es 9 y así sucesivamente. Igual con otro tipo de sucesiones, por ejemplo, si tenemos 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, entonces también, igual que en la anterior, vemos que la diferencia entre cada número es de 5, porque entonces la sucesión va de 5 en 5, y entonces nuestra sucesión la escribimos como 5x. Y de igual manera tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Entonces, posición 1 lo sustituimos, recuerda, aquí en X, y 1 por 5, 5, nos da la primera posición. Posición 2 lo sustituimos aquí en X, entonces 2 por 5 son 10, nos da la segunda posición. Tercera posición lo sustituimos aquí en X, 3 por 5, 15, y así sucesivamente. Si en esta de aquí de 3x yo quiero encontrar la posición 10, entonces simplemente multiplico 10 por 3, son 30. Si aquí en la sucesión de 5x quiero encontrar la posición número 20, simplemente multiplico 20 por 5 son 100, y entonces la posición 20 la ocupará el número 100, y así sucesivamente. Entonces, pero ¿qué pasa si tenemos ahora una sucesión de la siguiente manera? Si yo tengo la sucesión
5, 5, 7, 9, 11 y 13. Bueno, y así va continuando. Entonces lo que podemos ver es que esta sucesión, la diferencia entre cada número es de 2, es decir, va aumentando de 2 en 2. Entonces la diferencia entre 5 y 7 es de 2, la diferencia entre 7 y 9 es 2, y así entre cada uno de esos números es 2. Entonces, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, si nuestra diferencia de cada número es de 2 siempre es de 2, entonces nuestra sucesión la podemos escribir como 2x. Bien, entonces recuerda que el 5 es nuestra primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así sucesivamente. Y que además también esta x son estas posiciones. X representa las posiciones que tienen cada uno de estos números de la sucesión. Entonces, la posición número 1, la primera posición, la sustituimos aquí en x. Entonces, 1 por 2 es 2, pero el primer número de la sucesión es 5. Nos tiene que dar 5. Entonces nos falta algo. Entonces lo que podemos ver es que si este 1, la primera posición, este 1 lo sustituimos aquí, entonces 1 por 2 es 2, pero nos tiene que dar 5, entonces nos falta un número más para que nos dé 5. Entonces ya pudiste haber observado que lo que nos falta es sumarle 3. Entonces volvemos a hacer lo mismo, sustituimos la primera posición que es el 1 en x, y 1 por 2 es 2 más 3, 5 y ya tenemos la primera posición. Segunda posición, sustituimos el número 2 aquí en x y sería 2 por 2, 4 más 3, 7. Ya nos dio la segunda posición. Tercer posición, sustituimos en x. 3 por 2 son 6, más 3 son 9 y ya tenemos la tercera posición. Cuarta posición, entonces el número 4 lo sustituyo en x. 4 por 2 son 8, más 3 son 11. Y entonces quiere decir que efectivamente ya comprobamos que la sucesión es 2x más 3. Ok, pero ¿qué pasa si quiero calcular la posición? ¿Qué número ocupará la posición 22? Ok, entonces recuerda que x representa la posición. Entonces este 22 lo sustituimos aquí en x y entonces quedaría 2 por 22 más 3. Entonces, esto es igual a 2 por 22, son 44 más 3, 47. 47. Entonces, la posición número 22 la ocupará el número 47. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Si yo tengo la sucesión 3, 7, 11, 15, 19 y así sucesivamente, entonces vamos a ver cuál es la expresión algebraica que nos permite saber cómo se comporta esta sucesión. Entonces lo que podemos observar es que la diferencia entre cada número es de 4, por lo que nos indica que la sucesión va de 4 en 4. Entonces, la diferencia entre 3 y 7 es 4, la diferencia entre 7 y 11 es 4, la diferencia entre 11 y 15 es 4 y así sucesivamente. Entonces, la diferencia en todos es de 4, siempre va a ser de 4. Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos al inicio, podemos escribir nuestra sucesión como 4x. Entonces, recuerda que x representa la posición que ocupa cada uno de estos números y la vamos a escribir como en los ejemplos anteriores. Entonces, primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición y así sucesivamente. Bien, entonces estas posiciones, la 1, 2, 3, 4, recuerda que son los números que vamos a sustituir en esta x. Entonces tenemos el primer número, 1, lo sustituimos aquí en x. 1 por 4, 4. Pero el primer número de la sucesión de acuerdo a su posición es 3. Entonces nos falta algo más para poder obtener este 3. Entonces ya vi que multiplicando este 1 por el 4 me da 4. Necesito obtener 3. Por lo tanto, lo único que me falta es restarle 1. Y bien, entonces tenemos posición número 1.
Entonces ese 1 lo sustituimos aquí en x. 1 por 4, 4, menos 1, 3. Segunda posición o posición número 2. Entonces este 2 lo sustituimos en esta x. 2 por 4, 8, menos 1, 7. Ya tengo la segunda posición. Tercer posición o la posición número 3. Entonces este número 3 lo sustituyo en x. Entonces tengo 3 por 4 son 12. Menos 1, 11. Y es la tercera posición. Cuarta posición o posición número 4. Este 4 lo sustituyo en esta x de aquí. Entonces 4 por 4, 16. Menos 1, 15. Y así sucesivamente. Quiere decir que efectivamente esta es la expresión que hace que se genere esta sucesión. Ahora, igual que en los ejemplos anteriores, si yo quiero calcular la posición 35, la posición 35, entonces vamos a ver en esta sucesión, ¿qué número ocupa la posición 35? Entonces recuerda lo mismo que en la anterior. Este 35 lo sustituimos en esta x y queda 4 por 35 menos 1. Entonces 4 por 35 nos da 140 menos 1, 139. Entonces, la posición 35 en esta sucesión la ocupa el número 139.